My friends in the Dominican Republic, it's great to be back with you again. Mis amigos de República Dominicana, qué bueno es estar con ustedes de nuevo. Thank you for the warm and wet welcome to the Dominican. Gracias por la cálida y mojada bienvenida a República Dominicana. My wife sends her greetings to all of you and regrets not being able to join us this year's conference. Mi esposa le manda saludos a todos ustedes y se lamenta no estar aquí con nosotros en esta conferencia. Now, I have told you before, I think you are amazing. Y yo les he dicho antes que ustedes son asombrosos. But what I want to do tonight is have you have a bit of an understanding of how precious you are to the God of Scripture. Pero lo que yo quiero hacer en esta noche es tratar de ayudarlos a tener un pequeño entendimiento de cuán preciosos ustedes son para el Dios de las Escrituras. And to do that, I want to walk through a number of passages and themes in Holy Scripture which profile for us the preciousness of the people of God. Y para hacer esto quiero ir a algunos pasajes de las Escrituras que resaltan la preciosidad o lo precioso que es el hombre para Dios. I want to begin tonight with considering the words of Psalm 8. If you would turn in your Bible to Psalm 8. Y quiero empezar en esta noche considerando las palabras del Salmo 8, así que si pueden ir conmigo al Salmo 8. And we will read verses 3 through 9 of the 8th Psalm. Y vamos a leer los versos 3 al 9 del Salmo 8. Leo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. We live in an age in Western culture in which mankind is telling God who we are. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en la cultura occidental donde los seres humanos le dicen a Dios quiénes nosotros somos. Not only is that spirit of defiance a matter of rebellion, Y no solamente ese espíritu retador es un asunto de rebeldía, but it is also a matter of ignorance. sino también es un tema de ignorancia. In fact, defiance reveals a lack of self-awareness. Ese espíritu retador lo que manifiesta es una realidad de falta de conocimiento de uno mismo. Notice the attitude of the psalmist here as he proclaims the wonder of who he is on planet Earth. Noten la actitud del salmista cuando él proclama la maravilla de lo que él es delante de Dios. He views the heavens that we've sung about already this evening. Él ve los cielos de los cuales ya cantamos en esta noche. He looks all around him and sees how very small that he is. Él ve a todos alrededor y nota cuán pequeño él es. But notice when he addresses God, he looks to him and says, "Who am I before you?" Y noten que cuando él le habla a Dios, él se pregunta, ¿quién soy yo delante de ti? What we want to do tonight is, with that attitude, explore a bit about what Scripture says about mankind. Y lo que queremos hacer es con esa actitud explorar un poco lo que las Escrituras enseñan sobre la humanidad. The great reformer John Calvin famously began his institutes with the question of whether he should start with man or whether he should start with God. El gran reformador Calvino se hacía la pregunta con relación a sus institutos si debiera empezar con el hombre o con Dios. This is not because Calvin thought that God and man are equal, No porque él pensaba que Dios y el hombre pudieran ser iguales, but that he understood that we only perceive ourselves accurately with reference to the God who made us. sino que él entendía que la única manera de nosotros vernos a nosotros mismos correctamente era en referencia
al Dios que nos hizo. In other words, to think of ourselves apart from God is to deny who we actually are. Es más, en otras palabras, pensar sobre nosotros mismos, aparte de Dios, es en una manera de negar la realidad de lo que nosotros somos. So part of what we must grasp at this very critical time in human history, Así que parte de lo que nosotros debemos entender en este momento tan crítico de la historia humana, we will not understand ourselves properly unless we understand what God has said about us. es que no nos entenderemos apropiadamente si no entendemos lo que Dios dice sobre nosotros. John Calvin then makes the point in this opening section of his Institutes Y Juan Calvino enfatiza este punto en los inicios de las instituciones que él escribió, that we will never come to a proper sense of self-knowledge que nunca llegaremos a un entendimiento propio correcto until we have first contemplated the face of God. hasta que primero contemplemos la faz de Dios. And after we look at God, we then look at ourselves. Luego de ver a Dios, entonces nos miramos a nosotros. There is no right understanding of you apart from the God who has made you. No hay un correcto entendimiento de ti separado de un correcto entendimiento del Dios que te hizo. Now, I want you to discover with me tonight the glories of who God has made you to be. Y yo quiero que juntos podamos descubrir parte de las glorias de lo que Dios nos ha hecho. One of the consistent themes of Holy Scripture is the call of God for us to look to Him. Uno de los temas consistentes de las Escrituras es el llamado de Dios a que miremos hacia Él. We are to look to Him at all times. Mirarlo en todo momento. We live before His face at all times. Vivir delante de su rostro en todo momento. And the author of Hebrews tells us in Hebrews chapter 12 that we are to fix our gaze on Christ Jesus. Y el autor a los Hebreos en Hebreos 12 nos llama a fijar nuestra mirada en la persona de Jesús. But this is what happens when we fix our eyes on God. Y esto es lo que sucede cuando fijamos nuestra mirada en Dios. A most astounding reality. Una realidad asombrosa. That when we look at God, we discover that He was first looking at us. Que cuando miramos hacia Dios nos damos cuenta que ya Él primero nos estaba mirando a nosotros. In fact, we discover on the pages of Holy Scripture that God's purposes on earth are worked out in humanity. Y descubrimos a través de las Escrituras que los propósitos de Dios se ejecutan y se dan a manifestar a través de la humanidad. When we have our hearts rightly fixed on God, Cuando tenemos nuestros corazones debidamente fijados en Dios. we discover the astounding truth that God has His heart fixed on us. Descubrimos la asombrosa verdad que Dios tiene su mirada fija en nosotros. Psalm 67, which is the high point of missions in all of the Old Testament, perhaps all of the entire Bible. El Salmo 67, que es la cúspide de todas las misiones en todo el Antiguo Testamento y tal vez en toda la Biblia, We see that the very goal of history is that those from every tribe, tongue, and nation are brought into fellowship with the God who has made them and redeemed them. vemos que la meta de toda la historia es que que gente de toda lengua, tribu y nación se reúnan para estar con su Dios. And as we think of the life and ministry of Jesus Christ, it is about His purpose to save men and women and bring them into fellowship with God. Y cuando vemos el ministerio de Jesús es salvar gente, hombres y mujeres, y traerlo a tener comunión con Dios. The Apostle Paul in Romans 8 describes Him as our elder brother who goes before us. El apóstol Pablo en Romanos 8 lo describe como nuestro hermano mayor que va primero que nosotros. And by virtue of the excellence of the person and work of Jesus Christ, the words of Hebrews 2 come out with abundant power. Y en virtud de la obra del Señor Jesucristo, las palabras que encontramos en Hebreos 2 nos llegan con mucho poder. When the author of Hebrews says that the Lord Jesus is not ashamed to call us His brothers. Cuando nosotros leemos que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos.
So, what I want to do now in the next few minutes is talk us through the pages of Scripture from creation to history to consummation and see how humanity is at the center of God's purposes. Lo que quiero es hacer un recorrido por las páginas de las Escrituras y cómo ver el ser humano es central en las Escrituras. Now, I am going to cheat for just a moment. Y voy a hacer trampa por un momento. I am going to give you an assignment before the talk is over. Le voy a dar una tarea antes que termine el mensaje. And I'm going to ask you to listen to one of my lectures from last year. Y le voy a pedir que escuchen uno de los mensajes del año pasado. But don't do it right now. Claro, no ahora mismo. You may remember that we looked at the words of Genesis 1 and 2 in the creation of man and male and female in the image of God. Recordarán que estudiamos las palabras de Génesis 1 y 2 y la creación del hombre a imagen de Dios. And we looked at a number of the signal features of the narrative of Genesis 1 and 2, which highlights the extraordinary dignity of man in creation. Y estudiamos, resaltamos algunas de las cualidades principales en esos capítulos de Génesis 1 y 2 que resaltan lo peculiar, lo especial que es el hombre. Let me just swiftly move through some of those elements that we discussed last year. Y vamos a rápidamente movernos a través de algunos de los elementos que vimos ahí el año pasado. If you will recall, in Genesis 1, we have the 7 days of creation that culminate in the final day, the Sabbath day. Recordarán que en Génesis 1 tenemos los 7 días de la creación que culmina en el último día, el día de reposo. But on the 6th day, we see the culmination of God's handiwork when there is the extraordinary counsel of God when He declared, "Let us make man in our image." Pero en el día 6 vemos la culminación de la obra de creación de Dios, donde el consejo eterno de Dios dice, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen. We saw also that the model is actually God Himself. He is the exemplar. He is the archetype by which we are designed. Y que el modelo es Dios mismo. Él es el arquetipo por el cual nosotros somos diseñados. In Genesis 2 and verse 7, we see the inbreathing of the Spirit of God into the nostrils of Adam. En Génesis 2:7 vemos cómo Dios inspira, respira y le da aliento al ser humano. The special and immediate creation of Adam in this fashion. La manera especial que Dios creó a Adán de esta manera. And we see in verse 28 of Genesis 1 that God blessed Adam and Eve when He made them. Y leemos en el verso 28 de Génesis 2 que Dios bendijo a Adán y Eva cuando los creó. Man is also set apart in the sense that they are given, male and female, the responsibility to be fruitful and multiply and to exercise dominion on the earth. También al ser humano, al hombre se le da la responsabilidad de reproducirse, de llenar la tierra, de fructificar. So in the creation, no other creature is made in the personal and dynamic way that man, male and female, is made in Genesis 1 and 2. En la creación ninguna criatura es creada a la imagen de Dios de manera personal. So from the very beginning, God establishes the very history of the world with man, male and female, at the center. Así que desde el principio Dios establece la historia de la raza humana con hombre y mujer en el centro. Now tomorrow I'm going to talk a bit about sin and the fall. Mañana voy a hablar un poco sobre el pecado y la caída. But I want to zoom out for just a minute and talk about history from Genesis to Revelation. Pero quiero retirarme, alejarme un poco y ver a la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. And Scripture actually lays out for us two men who define, explain the nature of history. Y las Escrituras nos presenta dos hombres que definen la naturaleza de la historia. This is the first Adam and the last Adam. El primer Adán y el segundo Adán. These two figures represent the meaning and purpose of history according to the wisdom of God. Estas dos figuras representan el significado
la dirección de la historia según Dios. What the first Adam did in the garden mattered for all of history. Lo que hizo el primer Adán en el Edén importó, afectó a toda la humanidad. What the last Adam has done matters for the consummation of history. Y lo que el segundo Adán ha hecho importa para la consumación de la historia. It is interesting in the biblical text, the last Adam is also called the second Adam. Es importante que en darse cuenta que en el texto el último Adán también se le llama el segundo Adán. In other words, in the viewpoint of the Apostle Paul in 1 Corinthians 15, both of these figures represent the entirety of God's purpose on earth. Y es importante ver que en ese texto, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo considera que estas dos figuras representan a toda la humanidad. All of humanity, God's purposes for humanity, are brought under the covenant headship of either the first or the last Adam. Y que toda la humanidad cae bajo el liderazgo o la cabeza de pacto de una de estas dos personas. So when we come to the biblical text, we discover that on the stage of history, God's purposes are realized in the headship of these two men. Así que vemos que en la historia los propósitos de Dios se realizan a través de uno de estos dos hombres. I invite you for a moment to open your Bible to Ephesians chapter 1. Les voy a invitar que vayan sus Biblias a Efesios 1. Let us read together Ephesians 1, 3 through 6. Y vamos a leer juntos los versos del 3 al 6. Good. En Efesios 1 leo verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Why I had us read this text is for this reason. ¿Por qué les pido leer este pasaje? Por la siguiente razón. The Apostle Paul, as it were, is brought up into the heavenly courts themselves El apóstol Pablo es como levantado y llevado a las cortes celestiales and is seeing the interaction of Father, Son, and Holy Spirit from before the foundation of the world. y está observando la interacción del Padre, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. And by this gift of revelation, Paul sees the very purpose for history. Y por medio de este don, de esta revelación, Pablo ve el propósito mismo de la historia. That God is creating for himself a family of adopted children. Que Dios está creando para sí una familia de hijos adoptados. From before the foundation of the world, this was the purpose of Y God. que desde antes de la fundación del mundo, este es el propósito de Dios. And we see that from before the foundation of the world, this purpose is going to be delivered in his beloved Son. Y vemos que desde antes de la fundación del mundo, ya este propósito será llevado a cabo en su Hijo amado. So, how important are the people of God? Así que, ¿qué tan importante es el pueblo de Dios? That God had set his loving affection upon his people from before the foundation of the world. Que Dios ha enfocado su amor, su afecto en ellos desde antes de la fundación del mundo. And human history, the very history of the world, is the stage on which God draws that people to himself. Y la historia de la humanidad es el ambiente, es el escenario donde Dios atrae su gente hacia sí. Human history, world history, is about the family of God. La historia humana, la historia del mundo se trata sobre la familia de Dios. So why are you so special?
Entonces, ¿por qué eres tú tan especial? Because you have been in the mind and heart of God from before the foundation of the world. Porque has estado presente en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. The very reason for history is the gathering of the sons and daughters of God into fellowship with Him. La razón de la historia es la reunión de los hijos y las hijas de Dios para sí. So mankind is given a dignified creation, Así que el ser humano recibe una creación digna, even in view of the fall that we will talk about tomorrow. a pesar de la caída de lo cual hablaremos mañana. The purposes of God are not thwarted by human sin, Los propósitos de Dios no son eliminados por el pecado, because God has set His purposes in order from before the foundation of the porque world. esos propósitos de Dios existen desde antes de la fundación del mundo. And mankind, male and female, the people of God, are the central focus for the God of history. Y el ser humano, tanto hombre como mujer, son en el centro del enfoque de esta historia. So this is true in creation. Esto es así en la creación This is true in all of history. y también en toda la historia. It is also true at the very end of the age, Y es veraz también al final del siglo, what we call the consummation. lo que llamamos la consumación. I just want to look briefly at two verses in Romans chapter 8. Y quiero que vayamos brevemente a Romanos 8 a ver dos versos. First, we will look at verse 19 of Romans 8 and then verse 21. Vamos primero al verso 19 de Romanos 8 y luego el 21. So read verse 19, please. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. The Apostle Paul in Romans 8, verses 18 to the end of the chapter, actually lays out a vision for the entirety of human history. El apóstol Pablo desde el versículo 18 de este capítulo presenta una visión para la totalidad de la historia humana. In fact, as he speaks of creation, he ties creation to humanity. Es más, cuando él habla de creación, él ata a la creación con la humanidad. Here, the creation is eagerly awaiting the revealing of the sons of God. Aquí se dice que la creación está aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. If you will remember that the whole of creation was put under a curse. Recordarán que toda la creación fue puesta bajo maldición. Why was all of creation put under the curse? ¿Por qué toda la creación bajo maldición? Because of the centrality of man in the purposes of God on earth. Por la centralidad que tiene el hombre en los propósitos de Dios aquí en la tierra. You see, our sin has a corrupting influence on all of the earth. Porque es que nuestro pecado tiene un efecto corrosivo sobre toda la tierra. So Paul speaks of creation here as groaning, awaiting the resurrection and redemption of the people of God. Entonces aquí Pablo presenta la creación como que está ansiando, gimiendo por la revelación de los hijos de Dios. The creation is looking forward to the final exaltation of the sons and daughters of God in the beloved Son. Así que la creación está anticipando la exaltación final de los hijos y las hijas de Dios. Look at verse 21 of Romans 8. Y ahora el verso 21 de Romanos 8. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. We see that creation here is in bondage and is awaiting to be freed from that bondage. Vemos que la creación está en una esclavitud y está esperando ser liberada de esa esclavitud. And how does that freedom come about? ¿Y cómo sucede, cómo llega esa libertad? It comes about in the redemption and in the freeing of the sons and daughters of God. Viene como resultado de la liberación, de la redención de los hijos de Dios. The purposes of God are realized on earth in and through man. Los propósitos de Dios se llevan a cabo aquí en la tierra en y a través de hombres. Through the first man came death,
sin, death, and corruption. A través del primer hombre vino el pecado, la muerte, la corrupción. But in the last man, the last Adam, the second Adam, comes life and redemption and freedom for creation. Pero en el segundo, en el último Adán, viene la salvación y viene la liberación para la creación. So, from creation through history to consummation, mankind is at the center of God's purposes. Así que desde la creación, a través de la historia, hasta la consumación, el ser humano es centro. What we will see tomorrow is actually a striking contrast in terms of what our rebellion has done to our own sense of worth. Y mañana vamos a ver en contraste el efecto que ha tenido la caída y el pecado sobre nuestro propio sentido de valor. When man exalts himself and shakes his fist in the face of God, Cuando el hombre se exalta a sí mismo y es desafiante delante de Dios, he not only denies God, but he denies himself. no solamente está negando a Dios, también se está negando a sí mismo. He not only denigrates God, he denigrates himself. No solamente denigra a Dios, sino también a sí mismo. And he not only denigrates God and himself, he denigrates all of creation. Y no solamente denigra a Dios, sino a toda la creación. And yet, the pursuing purposes of God are realized on earth for his people. Y aún así los propósitos persistentes de Dios se llevan a cabo para el pueblo de Dios. I want to invite you now to look at the book of Hebrews with me. Ahora quiero invitarles al libro de los Hebreos. o la Let's carta a los look at Hebreos. Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Vamos a ver los primeros versos del capítulo 1. Hebreos 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Now, there is much that we could say about these two verses that open this glorious book of Hebrews. Hay muchas cosas que pudiéramos decir de estos dos versículos que abren esta carta a los Hebreos. Much like we have in Romans 8:18 to the end of the chapter, Y en muchas maneras, como tenemos en Romanos 8, 18 hacia el final del capítulo, the author of Hebrews here is looking at the totality of human history. aquí el autor a los Hebreos está viendo la totalidad de la historia humana. But at the center of that human history is this Son whom he has sent. Y en el centro de esta historia humana está el Hijo a quien Él ha enviado. All of that is critical. Y todo esto es crítico. But what I want to highlight for this point right now is this. Pero lo que quiero resaltar para este punto ahora es The two times in verses 1 and 2 we see that God has spoken through the prophets and through his Son to his people. que vemos dos veces que en el versículo 1 y 2 que Dios ha hablado por medio de su Hijo y los profetas. Don't miss the preciousness of that. Y no perdamos de vista lo precioso que es esto. God has spoken. Dios ha hablado. As F.F. Bruce states in his commentary on this book of Hebrews, Como F.F. Bruce menciona en su comentario sobre este libro, that God has spoken is the single greatest truth and foundation for the people of God. que Dios ha hablado es la verdad más fundamental para el pueblo de Dios. Why has God spoken? ¿Por qué Dios ha hablado? Because he wants us to know him. Porque Él quiere que le conozcamos. We are at the center of his purposes. Estamos en el centro de sus propósitos. That as we look to him, Y que al nosotros mirar hacia Él, we discover that he has first looked at us. descubrimos que ya Él nos estaba mirando. As John's first epistle puts it, we love because he first loved O us. como dice Juan en su primera epístola, le amamos porque Él nos amó primero. But we know that we are loved because he has spoken. Y sabemos que somos amados porque Él ha hablado. So how important is man in the purposes of God? ¿Y qué tan importante
importante es el hombre en los propósitos de Dios. From the very beginning, God has spoken to his people. Desde el principio Dios le ha hablado a su pueblo. He communicates and communes with us. Se comunica y tiene comunión con nosotros. The first two chapters of Hebrews go further. Y los primeros dos capítulos de Hebreos van más allá. Not only does God speak to man, No solamente Dios le habla al hombre, but God becomes man. sino que Dios se hace hombre. The very truth of the incarnation is not that Jesus took on some other flesh, but he took on human flesh. Y la verdad de la encarnación del Hijo es que Él no solamente se vistió de carne, sino de carne humana. And Jesus here in Hebrews 1 and 2 is actually put in stark contrast to the angels. Y aquí Jesús es presentado en contraste con los ángeles. We'll say a bit more about the angels in just a moment. Y hablaré un poquito más de los ángeles en unos minutos. But the author of Hebrews wants us to recognize that God's communication with us is in his final word, Jesus Christ himself. Pero el autor a los hebreos quiere comunicarnos, quiere enfatizarnos que la comunicación de Dios hacia nosotros está completa en su última palabra, quien es Jesús. The purposes of God on earth are for his people. Los propósitos de Dios para su aquí en la tierra son para su pueblo. So much so that he has spoken to us. Tanto así que Él nos ha hablado. So much so that he has become one with us. Tanto así que se ha hecho uno con nosotros. Now, as we read in Hebrews 1 and 2, and we won't read all of this now, we see the prominent role of angels in God's economy. Y no vamos a leer los capítulos 1 y 2, pero si lo fuésemos a leer, notaríamos el rol prominente que tienen los ángeles en toda la economía de Dios. Look at verses 13 and 14 of chapter 1. Veamos los versos 13 y 14 del capítulo 1. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? The angels are extraordinarily privileged. Los ángeles tienen privilegios extraordinarios. They dwell in the presence of God. Moran en la presencia de Dios. They serve their Maker by carrying out his bidding. Sirven a su hacedor haciendo su voluntad. But what is that bidding? Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? The angels serve as ministering spirits for those who are to inherit salvation. Que los ángeles sirvan como espíritus ministradores para aquellos que heredarán la salvación. Look at chapter 2 and verse 16. Capítulo 2, verso 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Here we see, in view of the high place of the angels, these angels who actually mediated the giving of the law to Moses on Mount Sinai. Aquí vemos que a los ángeles, a estas criaturas exaltadas que hasta mediaron la revelación de la ley de Dios en Sinaí, That it was not to the angels that God sent his son, que no fue a los ángeles que Dios envió a su Hijo, but in fact he subjected the world to come, as verse 5 will tell us. sino que, como dice el verso 5, sujetó al mundo por venir He does so in and through his incarnate son. a través de su Hijo hecho carne. You see, the angels serve God in the work of salvation of humanity. Los ángeles sirven a Dios en la obra de salvación de la raza humana. So read with me in verses 14 through 18 together, please. Chapter 2, 14 to 18. Vamos a leer ahora los versículos 14 al 18 del capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar
a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note that Jesus takes on flesh and blood. Noten que Jesús toma carne y sangre. We will say more about his priestly work in just a moment, En unos momentos comentaré sobre su obra sacerdotal, but I want you to note that he has been made, as Hebrews 2:9 tells us, for a little while lower than the angels. pero noten que como dice esta carta a los hebreos, por un breve momento fue hecho menor que los ángeles. He has joined us in our weakness and in our sufferings. Se ha unido a nosotros en nuestros sufrimientos y debilidades. He, in his human nature, learned obedience through the things which he suffered. En su naturaleza humana aprendió la obediencia a través de aquellas cosas en que sufrió. And in his exaltation, Y en su exaltación he rises as Son of God, Lord of all, King of kings. se levanta como Hijo de Dios, Señor de señores y Rey de reyes. And as the exalted one, he reigns over all things. Y como el exaltado reina sobre todas las cosas. And here is the most extraordinary part of this. Y he aquí la parte más extraordinaria de todo esto. He does not reign alone. No reina solo, He brings us with him nos trae con él. to where we are seated with him in the heavenly places, as Paul puts it in Al Ephesians punto que 1 and estamos 2. sentados con él en los lugares celestiales, como dice Pablo. You remember Psalm 8? Recordarán el Salmo 8, That we were made a little less than the angels. que fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Christ joined us there. Ahí fue que Jesús se unió a nosotros. But in the providence and wisdom of God, he did not leave us there. Pero en la providencia y la bondad de Dios, Él no nos deja ahí, He takes us to the highest place of privilege, sino que nos lleva al lugar más alto de privilegio, where we are seated with him on the throne of God. donde estamos sentados con Él en el trono de Dios. There is a television advertising campaign in the United States right now. Hay una campaña de publicidad en la televisión en los Estados Unidos ahora mismo. I've talked with some of you who are actually aware of it here in the Dominican Republic. Y he hablado con algunos de ustedes que están conscientes de esta campaña publicitaria. They have spent since 2022 about $100 million on this advertising campaign. Desde el 2022 se han gastado como $100 millones en esta campaña publicitaria. There is a website for this campaign. Y hay una página web para esta campaña. And the videos and the advertisements and the billboards are beautifully done. Y los videos y los letreros y las vallas están muy bien hechas, muy bonitos. It is called hegetsus.com. Se llama si lo traducimos sería Él nos entiende.com. And the message of this campaign is that Jesus understands our pain, Y el mensaje de esta campaña es que Jesús entiende nuestro dolor, that he can relate to us, que Él se puede relacionar a nosotros, that he can empathize with que us. puede empatizar con nosotros. He gets our pain, he gets our suffering. Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestro sufrimiento. But dear ones, that is not all we need. Pero, amados, eso no es todo lo que necesitamos. We don't just need someone to sympathize or empathize with our weakness. No solamente necesitamos a alguien que simpatice o empatice con nuestra debilidad, And Jesus surely does that. y Jesús ciertamente empatiza y simpatiza But con note what nosotros. we read in chapter 2. Pero noten lo que leímos en el capítulo 2. He doesn't enter our pain just to join and commiserate, Él no solamente entra en nuestro dolor para unirse a nosotros y dolerse con nosotros, but he comes really to get us, to rescue us, and bring us to the exalted state of reigning with him forever and ever. sino finalmente para sacarnos de ahí, exaltarnos a ese lugar de reinar con Él eternamente.
Do you know what you really need? ¿Tú sabes lo que realmente tú necesitas? Some of you think you need a lot of money. Algunos de ustedes tal vez piensan mucho dinero Some of you think you need more friends. o tal vez más amigos Some of you think you need a new wife. o una esposa nueva. Did I really say that? Yo realmente dije eso. What each of us really needs is one mediator between God and man. Lo que realmente todos nosotros necesitamos es un mediador entre Dios y el hombre. We don't need to feel better. We need to be transformed into the likeness of the excellent Son. No necesitamos sentirnos mejor, necesitamos ser transformados a imagen del Hijo de Dios. We do not merely need someone to feel our pain, No necesitamos solamente una persona que sienta nuestro dolor, but we need someone to save us from our sins. sino alguien que nos salve de nuestro pecado. The author of Hebrews in chapter 2 and verse 10 says this. Y el autor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Why is it that Jesus entered into our existence? ¿Por qué Jesús entró a nuestra existencia? That he might bring many sons to glory. Para traer muchos hijos a gloria. He doesn't come to leave us where we are. Él no vino a dejarnos donde estamos, He comes to bring us with him to be exalted with him forever and ever. Amen. sino que viene a llevarnos con Él a ser exaltados por siempre. Note that the author of Hebrews describes this work of Christ as fitting. That is fitting, it's appropriate. Noten que el autor de los Hebreos utiliza esta palabra que convenía, era apropiado. Chapter 7 of Hebrews uses that same language with respect to the priestly work of Jesus Christ. Y también en el capítulo 7 se utiliza un lenguaje muy similar en referencia a la obra sacerdotal de Cristo. Why does the Old Testament speak about the priesthood of Aaron? ¿Por qué habla el Antiguo Testamento del sacerdocio de Aarón? Why does the New Testament speak about the priesthood of another order according to the order of Melchizedek? ¿Por qué el Nuevo Testamento se refiere a otro sacerdocio bajo otra orden según el orden de Melquisedec? Because what we need is an excellent, spotless, sinless priest Porque necesitamos un sacerdote excelente, sin mancha, perfecto, who intercedes for que us, interceda por nosotros, who advocates for us. que esté a favor nuestro. And it is this one who has given himself for us. Y es Él mismo el que se entregó por nosotros. He is the one who becomes the source of our salvation, as Hebrews puts it. Él es quien se convierte en la fuente de nuestra salvación, como dice Hebreos. So why is it that Jesus became a high priest? ¿Por qué es que Jesús se hizo sumo sacerdote? So that the purposes of God on earth would be realized for his people. Para que los propósitos de Dios aquí en la tierra sean realizados para su pueblo. It is in and through him that we boldly approach the throne of grace. Y también es en Él y a través de Él que con denuedo nos acercamos al trono de Dios. It is Christ alone who is that sure and steadfast anchor of soul for us. Y es Cristo y solo Cristo quien es nuestra ancla segura para nuestras almas. And as we read in Hebrews chapter 6 verses 19 and 20, Y como leemos en Hebreos 6, versículos 19 y 20, that Christ has entered into the holy place before us. que Cristo ha entrado al lugar santísimo antes que nosotros. And he does so as our forerunner. Y lo hace como nuestro antecesor. Some of you may have watched the Olympics this year. Algunos tal vez vieron las Olimpiadas en este año. You saw a lot of excellent running. Se vio mucha corredera excelente. But on the stage of human history, no one has run the race with excellence. Pero en toda la historia de la humanidad nadie ha corrido con mayor excelencia. Everyone has failed. Todos
todos hemos fallado. From a human vantage point, it looks like the purposes of God are an abject failure. Desde un punto de vista humano, parecería que los propósitos de Dios son un fracaso total Until Jesus. hasta Jesús. Because he has run the race. Porque Él ha corrido la carrera. But he doesn't just enter the holy place for himself. Pero no solamente entra al lugar santísimo por sí mismo, He does so as the forerunner. sino que lo hace como el primero, He has only entered there so that he might bring you there. y solo entró ahí para traerte con And it él. is precisely that reality that gives us hope. For as we see in chapter 7, he lives ever to intercede for us. Y justamente eso es lo que nos da esperanza, porque también como dice el capítulo 7, Él vive para interceder por nosotros. How important is humanity to God? ¿Qué tan importante es la raza humana para Dios? He has made us in his image. Nos creó a su imagen. He has organized the entirety of human history around two people in the image of God. Ha organizado toda la humanidad, toda la historia humana bajo dos personas. And the whole of human history consummates because of the excellence of the last Adam. Y toda la historia humana se consuma por la excelencia del segundo Adán. And he runs the race and lives ever to intercede for you even now. Y Él corre esa carrera y vive para interceder por ti aún ahora mismo. Now you might have tonight before you came Tal vez en esta noche antes de llegar aquí felt pretty important. te sentías importante. You have no idea how beloved you are until you understand God's love for you. Pero en la realidad es que no puedes entender cuán amado eres hasta que entiendes el amor de Dios por ti. If you know the Lord Jesus Christ by grace through faith tonight, Si tú conoces el amor de Jesucristo por medio de la gracia y de la fe, you are a manifestation of the purposes of God revealed on planet Earth. tú eres la manifestación de los propósitos de Dios revelados aquí en la tierra. God's gospel is really good news. El Evangelio de Dios es realmente buena noticia. God's ways are not only magnificent, Los caminos de Dios no solo son magníficos, they are magnificent for you. magníficos para ti, They are magnificent for us. son magníficos para nosotros. And the implications of this are profound. Y las implicaciones de esto, las implicaciones son profundas. As we look at the history of theology out of Europe into the United States some 200 years ago, Cuando vemos la historia de la teología que salió de Europa, llegó a Estados Unidos, we see the emphasis in liberal theology of what we would call an anthropocentric theology. vemos el crecimiento de la teología liberal o lo que le podíamos llamar una teología antropocéntrica. And that anthropocentrism is a violation of everything that I've talked about Y ese tonight. antropocentrismo es una violación de todo lo que hemos hablado en esta noche. Because it is an anthropocentric theology that says, God, I will tell you what is right and how I will live. Porque es una teología que le dice a Dios, yo te voy a decir a ti. God, I will not listen to your word, you will listen to mine. Dios, yo no voy a escuchar tu palabra, tú vas a escuchar la mía. But the irony in this anthropocentric model Pero la ironía de este modelo antropocéntrico is that when we exalt ourselves to the place of God, que es que cuando nos exaltamos al lugar de Dios, we actually not only denigrate God, no solamente denigramos a Dios, we have no proper sense of self whatsoever. tampoco tenemos un sentido correcto de nosotros. We will only know ourselves truly and clearly when we know God truly. Solo nos conoceremos a nosotros mismos correcta y verdaderamente cuando conozcamos a Dios correcta y verdaderamente. One of the features of biblical revelation is that God is concerned with his own glory. Uno de los puntos centrales de la revelación bíblica es que Dios está interesado en su propia gloria. And God will be glorified. Y Dios será glorificado. But let me remind you tonight Pero permítame recordarte en esta noche that God's glory is on greatest display in the redemption of sinners like you and like me. que la gloria de Dios está en su máxima expresión
en la redención de pecadores como tú y yo. Imagine not only being saved from sin, but exalted to the right hand of God. Imagínate, no solo ser salvado del pecado, sino exaltado a la diestra de Dios. And the purposes of God for glorifying himself are realized in him giving himself to us. Y los propósitos de Dios son ejecutados en que Él se dio por nosotros. When we exalt ourselves, Cuando nos exaltamos a nosotros, we miss ourselves and we miss the God of heaven. nos perdemos nosotros mismos y perdemos al Dios de los cielos. So we join the psalmist in asking this question. Así que nos unimos al salmista y le hacemos la siguiente pregunta. O God of heaven and earth, Oh Dios de los cielos y de la tierra, what is man that you are mindful of him? ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? And as we consider God with our minds and our hearts, Y al considerar a Dios con nuestra mente y nuestro corazón, we see the goodness of God who has our good at the center of his mind and his heart. vemos la bondad de Dios que tiene nuestro bien en el centro de su corazón. Oh yes, we were created a little lower than the angels. Sí, fuimos creados un poco menor que los ángeles. But you and I, on that last day when we are revealed with the other sons and daughters of God, Pero tú y yo en aquel último día, cuando seamos revelados con los hijos de Dios, will reign and rule in peace with King Jesus. reinaremos, gobernaremos en paz con el Rey Jesús. Even so, come quickly, Lord Jesus. Así que Señor, ven pronto. Let's pray. Oremos. Oh, great God in heaven, we thank you for your word. Oh gran Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra. It is more than we can take in, your love for us. Tu amor por nosotros es más de lo que podemos entender. Can we truly gain this heaven? ¿Realmente podemos llegar a este cielo? Will we really enter your presence? ¿Realmente entraremos en tu presencia? Yes and amen in Jesus, who is the same yesterday, today, and forever. Sí y amén en Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y para siempre. May we proclaim your name, bless your name, and delight in your name to the end of the age. Que podamos proclamar, bendecir y deleitarnos en tu nombre hasta el final. And we pray these things in Jesus' mighty name. Y oramos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. That Lord and Savior who is not ashamed to call us his brother. Ese Señor y Salvador que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. And all of God's people said, Y todo el pueblo de Dios dice, Amen. amén.